Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar esta primera mesa del Congreso Internacional Desafíos de las Políticas de Seguridad. Como ha sido anunciado, vamos a tratar en esta mesa un tema tremendamente importante, que es el tema de los desafíos de la articulación en el sistema de justicia penal, ¿no? Como estamos conversando, el trabajo policial es, por supuesto, fundamental, pero necesariamente tiene que estar acompañado, tiene que coordinarse y complementarse con la justicia penal para poder enfrentar con éxito los problemas de inseguridad. Y para eso tenemos una mesa muy interesante en donde tendremos las presentaciones de Vladimir Padilla Alegre, que es abogado egresado de nuestra casa de estudios, de la Facultad de Derecho. Tiene una maestría en Derecho Penal también en nuestra casa, es profesor de Derecho Procesal Penal en nuestra Facultad de Derecho, en la Escuela de Posgrado, participa en varios cursos de educación continua en nuestra universidad, ha sido profesor también de la Academia de la Magistratura, es consultor, es miembro del Colegio de Abogados y conocedor de estos temas, y tenemos el gusto también de estar con el doctor Jorge Chávez Cotrina, conocido seguramente por todos nosotros, que es abogado de la Universidad San Martín de Porres, es magíster también en Derecho en la Universidad de Medellín, Colombia, doctor en Derecho, además en la Universidad Federico Villarreal, y ha ejercido en una larga trayectoria profesional muchos y muy importantes cargos en el Ministerio Público. Ha ejercido como fiscal superior titular, coordinador nacional de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada, ha sido fiscal superior, coordinador de la Fiscalía Superior Penal Nacional. En fin, es una de las personas más calificadas para hablar de estos temas, y además recientemente y habitualmente participa comentando los cambios legislativos y cómo estos impactan sobre la persecución de los delitos y la acción de las fiscalías, ¿no? Entonces, cada uno de nuestros expositores tiene unos 15, 20 minutos para sus presentaciones. Empezaremos con el doctor Padilla, así que adelante. Muchas gracias. Buen día con todos. En esta ocasión, lo que quiero partir es de la siguiente reflexión, ¿no? ¿Cómo enfrentar el delito y cuáles son los desafíos de cara a este primer cuarto de siglo del siglo XXI? Y creo yo que hacemos mal en seguir partiendo del mismo enfoque del siglo pasado. ¿Por qué digo esto? Porque la delincuencia nos lleva años luz. ¿En qué sentido? Creo que nos estamos equivocando y nos estamos equivocando porque mientras la delincuencia va a paso galopante sobre el tema ya de la ciberdelincuencia, de aspectos de tecnología, nosotros ni siquiera nos hemos puesto el pantalón. Todavía estamos totalmente desorganizados, todavía estamos viendo cómo llegamos a implementar los archivos, todo. Digo esto, ¿por qué? Porque creo que es muy importante tener en cuenta eso. El crimen organizado es tal porque se organiza para empezar. Y de ahí quiero empezar la siguiente reflexión. Cuando uno empieza a ver cómo nacemos como república hacia el siglo XIX, vemos que estamos un poco en pañales y hacia el siglo XX se emerge una figura de investigación del delito básicamente inexistente y la persecución como tal se la encargamos al juez. Entonces digamos que eso era normal. ¿Por qué? Porque la figura existente de vigencia de derechos humanos no existe. Y la figura de derechos humanos cobra vigencia a partir de la Segunda Guerra Mundial. Claro, a partir de 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos tiene un sentido. Y por tanto, los derechos del investigado va a tener una razón de ser, la presunción de inocencia, el derecho a defensa y todo lo demás que viene. Sin embargo, eso no lo adoptamos en el Perú y sigue todavía el juez instructor como tal teniendo esa figura. ¿Esto qué trae consigo? Que vamos a tener que la figura de la Constitución del 79 siga adoptando eso. Es más, la Constitución de 1993 sigue pensando que tenemos un juez instructor cuando no lo es. Fíjense el desfase que existe.
Sin embargo, nosotros consideramos, para salvaguardar la imparcialidad que quien te juzga de quien te persigue el delito, debe ser diferente. Entonces, ahí es donde nace 1981 la figura del fiscal. Ojo, la policía ya viene desde atrás, pero nace la figura del fiscal como un ente autónomo. Entonces, a diferencia de otros países donde el fiscal puede ser parte del ejecutivo, en fin. Digo esto ¿por qué? Porque lo que debió convertirse en un binomio, en un matrimonio, en algo de lo cual compartir labores, presupuestos, en general no ha funcionado. Tal vez hay experiencias que sí, pero en general no lo ha funcionado. Entonces, ahí empiezan los primeros desafíos, las primeras limitaciones. Seguimos avanzando y en la década del 90 empiezan a haber grandes reformas legislativas. Estas grandes reformas traen consigo que se cambie el Código Penal de 1924, el Código Procesal Penal de 1940 también, pero no entra en vigencia, y ya en el siglo XXI cambiamos el Código Procesal Penal de 1940. Ojo, esto es importante tener en cuenta. Con un código de 1940 tampoco era efectivo para la lucha contra la delincuencia. Pero se busca este código del 2004, digamos, técnicas más avanzadas de investigación, se establece, por ejemplo, aspectos que no teníamos, que son restricción de derechos en búsqueda de pruebas, allanamiento, detención preliminar, que no existía anteriormente, pero igual, como se establece las funciones de cada uno de los persecutores, no es bienvenido por parte de la policía. Entonces, código que no entra en vigencia en todo el país, sino de manera progresiva. Y ahí donde creo yo que empezamos con los problemas. ¿Por qué? Porque empiezan pugnas, se cambia la estructura del Poder Judicial y aquí quiero asentar y creo yo que es el desafío. No hay cambios en la estructura del Ministerio Público, no hay cambios en la estructura de la policía. Y hacia eso quisiera la principal reflexión el día de hoy. ¿Por qué la policía el día de hoy debe mantener la misma estructura de hace 50 y 100 años? ¿Por qué tiene que estar en la misma organización? Digo esto por lo siguiente. De acá a 50 años probablemente la inteligencia artificial, tal vez la idea de un Robocop no es tan estereotipada. Y la pregunta es, ¿cuál es la estructura que vamos a guiarnos? ¿Cómo va a ser ello? ¿Cuál es la estructura acá 10, 15, 20, 30, 40 años? ¿Cómo se va a enfrentar eso? ¿Cómo está estructurado? Para nadie es extraño pensar que ha habido un gran cisma porque desde el año 88 que se unifica la policía, no hay criterio de especialización en los cuales se pueden marcar que exista claramente una formación especializada en la Policía Nacional de Perú, donde tú puedas establecer criterios sólidos de formación en la investigación criminal. Menos aún, un tema que es sumamente importante, permanencia en el cargo. Entonces, sin esos aspectos fundamentales como son adelantarnos al futuro que viene, educación, especialización y permanencia en el cargo, yo creo que el futuro hacia combatir el crimen o la delincuencia va a ser nefasto, porque simplemente no tenemos claro el norte. El otro aspecto importante es que cuando se han realizado cambios operacionales en el aspecto de legislativos, pues tampoco el Congreso los tiene claros. No se establece con claridad, por un lado, se dice combatir determinados tipos de delitos, pero sin embargo, por ejemplo, hoy en día nos atañe un aspecto fundamental, minería ilegal. Para nadie es un secreto lo que pasa en Patás, por ejemplo. ¿Y se ha solucionado el tema de Patás? Simplemente lo hemos puesto debajo de la alfombra y no se ha solucionado absolutamente nada. Y sigue ocurriendo lo que ocurre.
Entonces, eso es una clara muestra que no hay una solución determinada en ese caso en concreto. Otro aspecto, inseguridad ciudadana. ¿Es una simple percepción o es una realidad? Y creo yo que si yo fuera o estuviera en el lugar de cambiar algo en la fiscalía y en la policía, lo primero que tendría que hacerse es unirse esfuerzos, porque definitivamente de nada hace de que cada uno ande separado. Creo que el doctor y profesor Chávez nos puede decir la buena experiencia que él ha sacado combatiendo el crimen organizado. Una experiencia, pero enfrentamientos no avanzas en lo absoluto. Ahora, con estos 4 puntos adicionales quiero concluir. 1. No va a servir en lo absoluto que sigas haciendo más de lo mismo porque no vas a dar resultado de nada. El tema en concreto es, creo que se necesitan más personas técnicas en el tema. Es decir, no con eso se me malentienda, pero en experiencia de otros países, más que oficiales, tú necesitas gente en el campo. Se necesita más labor de inteligencia. Se necesita escuelas de policías diferenciados. Yo alguna vez lo planteé con la Agencia de Cooperación Alemana. Yo sí creo que acá tenemos que hacer algo parecido al FBI. Es decir, tenemos que tener una agencia de inteligencia, como quieras llamarlo, donde tengas un conjunto de profesionales, donde puedas combatir el crimen. ¿Por qué? Porque el crimen se está especializando cada vez más. Y hay diferentes tipos de crímenes. Tienes que además cambiar la estructura misma de la propia policía, de la propia fiscalía. Quiero concluir con esto. ¿Cómo enfrentar el delito en lo que queda? Y tal vez nosotros nos veremos al fin de este siglo. Parte, en primer término, aunque parezca mentira, en que la gente confíe en la policía. Y si las personas no confían en la policía, las personas no van a denunciar los delitos ante la policía. Las personas no van a apoyar en ser testigos de los delitos. En mi experiencia, lo que menos quieren las personas es atestiguar. ¿Por qué? Porque se sienten perjudicadas. Las personas no creen en la policía, así como no creen en los abogados. Así que parte de la percepción de inseguridad nos golpea a todos. Entonces, todos somos parte del problema y también somos parte del cambio, ¿no? Entonces, digo esto porque sí creo yo que debemos de adelantarnos un poco y ver en ese sentido hacia cuáles son los principales desafíos hacia futuro, sobre todo estos cambios tecnológicos. ¿Qué debemos hacer? Ya vimos que estamos haciendo mal y creo que lo tradicional no nos está funcionando. Debemos de cambiar esa ruta y debemos de enfocar desde nuestra propia realidad hacia todos los cambios que requerimos motivar. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Le damos la palabra al doctor Chávez, Cotrina. En primer lugar, quiero agradecer a la PUC por la realización de este Congreso Internacional y por haberme invitado también. Yo quiero empezar diciendo que en el Perú no tenemos una política seria contra la criminalidad en general. No existe. Hace muchos años no existe una política de Estado contra el crimen, sea el crimen convencional o el crimen organizado. Las políticas de Estado en mi país se han reducido a aumentar las penas, inventar tipos penales y reducir los beneficios penitenciarios o eliminarlos. Esa es la gran política de Estado que tenemos. Se inventó el tipo penal del feminicidio para enfrentar justamente la violencia contra la mujer y ahí están las estadísticas, todos los años sube esta violencia contra la mujer. Se inventó el tipo penal de sicariato
y todos los días matan gente a través de esta modalidad delictiva. En consecuencia, el derecho penal no soluciona el problema de la criminalidad. Ese es lo que debemos entender. Ya nos decían nuestros viejos maestros, el derecho penal se utiliza como última ratio. Y claro, si tenemos un ejecutivo y un legislativo que están compitiendo en dar normas, cada uno más para favorecer a la criminalidad y no a la sociedad, entonces la cosa ya se pone más grave. ¿Por qué? Porque toda política de Estado contra la criminalidad descansa en 4 ejes fundamentales. El eje de la prevención, el eje de la seguridad o protección, el eje de la interdicción, es decir, la persecución del delito en sí mismo, y el eje de la rehabilitación del delincuente. Si un Estado no tiene en cuenta estos 4 ejes y hace una política teniendo estos, es como una mesa de 4 patas, si le falta una se te va a caer en cualquier momento. Y ese es el grave problema. Yo lo he dicho en el Congreso cuando me llamaron para opinar sobre la ley de modificación del crimen organizado y les daba cuenta de la cantidad de decretos legislativos que daba el Ejecutivo y las normas que sabe el Congreso. Le decía, no es posible que se junten los asesores del Ejecutivo con el legislativo para unificar las normas, porque si uno revisa las normas que da el Legislativo y el Ejecutivo son totalmente contradictorias. Por un lado, por ejemplo, sacan normas para flexibilizar las prisiones preventivas. O sea, nuevos criterios, nadie debe ir a la cárcel. Por otro lado, pretenden sancionar a los fiscales y jueces que no metan a la cárcel a los delincuentes. O sea, ¿dónde estamos? Y lo peor aún, y lo más grave, el Congreso de la República acaba de aprobar una norma para modificar el artículo 261A del Código Procesal Penal, en el cual la detención preliminar ya no puede ser por mandato judicial, sino solamente en flagrancia. ¿Cómo detienes a los cabecillas? Ayer, por ejemplo, se ha hecho un operativo contra una cooperativa que ha estafado por 470 millones de soles a más de 150.000 ciudadanos. Si hubiera estado vigente la norma que está en el Ejecutivo de la detención preliminar, no se hubiera podido detener a 22 personas que son los directivos, porque no hay delito flagrante. Porque según esta norma solamente se detiene en flagrancia. O sea, adiós la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, las estafas, etc. La lucha va a ser solamente contra los que arrebaten carteras y los policías los agarren en flagrancia. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos una visión. Todavía no somos conscientes que el crimen organizado y la delincuencia en general nos está ganando la batalla hace rato. Y peor aún, una falta de coordinación entre las instituciones. Uno de los grandes problemas que ha tenido el Perú es que el gobierno de Alan García, el primer gobierno en el año 86, 87, 88, unificó la Policía Nacional, creó la Policía Nacional, desapareció la Policía de Investigaciones, desapareció la Guardia Civil y la Republicana, que tenían, ¿no es cierto?, funciones específicas. Y todos ahora hacen de todo. Entonces no tenemos especialidad. Ustedes tienen, por ejemplo, a un policía que está 3 años investigando drogas y después lo mandan a una comisaría. A un policía que investiga en la DININCRI secuestros, se especialista en extorsiones y después lo ves dirigiendo el tránsito. ¿Cómo pretendemos enfrentar a la criminalidad si no especializamos a nuestra Policía Nacional? Entonces tenemos un grave problema. Yo ya lo he dicho, creo que lo que se tiene que hacer, lo más importante, es justamente dejar que los investigadores hagan investigación. Ya no hay detectives en el Perú, por si acaso, ya no hay. Porque los detectives, la última promoción de los detectives se ha sido en el año 89. Al 2024 muchos de ellos se están jubilando, que fueron formados en la Escuela de Investigaciones del Perú. Ahora ya no tenemos detectives. Entonces va a llegar un momento en que cualquier muchacho se va a poner a investigar cosas que no sabe. ¿Por qué? Porque una cosa es que te den un curso, 2 cursos en la escuela y otra cosa es la cancha. Tú aprendes a investigar investigando. Tú aprendes a torear toreando, como dicen los taurinos, ¿cierto?
Pero si no funciona, si a un chico lo especializas 2, 3 años y lo mandas a la carceleta, a mí me ha pasado, por ejemplo, en Adinandro, cuando iba a fiscal la Junta en aquellas épocas, en la década del 90, cuando unifican la policía, viene un capitán de la republicana que se encargaban del cuidado de las fronteras y las cárceles en esa época. Era su función, su especialidad. Lo mandan a Adinandro a investigar tráfico de drogas. Era muy entusiasta este capitán. Y me acuerdo que un comandante le decía, anda, cuida tus torres, ¿aquí qué haces? Y me decía, doctor, yo voy a aprender y le voy a demostrar al comandante que va a ser el mejor investigador. Va a ser su mano derecha. Y efectivamente, después de 3 años se convirtió en un excelente investigador contra el narcotráfico. Lo ascendieron a mayor y desapareció del Adinandro. ¿Dónde está el capitán Seminario, el mayor? Me fui a visitar la carceleta del Poder Judicial y lo encuentro ahí. ¿Qué haces acá? Estoy de jefe de la carceleta, doctor. Esa es la realidad. ¿Cómo pretendemos nosotros estos temas? Y claro, hay 2 temas que hay que analizar. Una cosa es enfrentar la delincuencia común o convencional y otra la delincuencia organizada. En el tema de enfrentar la delincuencia organizada, la Policía Nacional, mal que mal, tiene a su Dinandro, tiene a la DININCRI, tiene divisiones especializadas. La Fiscalía, por su lado, tiene las fiscalías especializadas en crimen, tráfico, trata, medio ambiente, y trabajamos con las unidades especializadas para enfrentar delitos vinculados al crimen organizado, utilizando las técnicas especiales de investigación. Y en ese tema nosotros no tenemos problema con la Policía Nacional porque trabajamos de la mano día a día con la policía. Eso no ocurre en los delitos comunes. Eso no ocurre en los delitos comunes. ¿Por qué? Porque delitos comunes lo ven los fiscales penales comunes, como le llaman, y las comisarías o la de PINCRIS. Y ahí viene el problema. No hay coordinación. No hay coordinación entre las fiscales penales y las de PINCRIS o las comisarías. ¿Y por qué ocurre esto? Porque hay una falta de liderazgo. Yo siempre he dicho, aquí hay una falta de liderazgo. Porque si se reúne el presidente de la Junta de Fiscales Superiores, por ejemplo, del Callao, que está cerquita, con el general jefe de la región del Callao, y unifican criterios de actuación, y unifican a nuestra policía y nuestros fiscales, dándoles cursos conjuntamente, vamos a unificar a nuestros policías y fiscales. Pero no, aquí lo que ocurre es que policías y fiscales están enfrentados. Y ese es el grave problema. Con la nueva norma, donde se ha dado ya la investigación totalmente a la policía, eso no significa que la investigación lo hayan tenido los fiscales, mucho cuidado, ahí hay una mala información. Lo que ocurre es que la Constitución dice que el fiscal conduce la investigación y el Código Procesal sostiene en su desarrollo que el fiscal puede llevar la investigación en su despacho o en la policía. Cuando viene el nuevo Código Procesal Penal, por favor me avisan faltando 5 minutos porque cuando yo hablo no me detengo. Cuando viene el nuevo Código Procesal Penal, en Huaura, por ejemplo, nuestro primer distrito, luego viene Trujillo, Arequipa, etcétera, como dijo el maestro Padilla, fue entrando de a poco. Yo era parte de la comisión del Ministerio Público en ir a visitar todos los distritos donde había el Código Procesal Penal para ver cómo funcionaba el nuevo modelo. Y me encontraba con los fiscales y me decían, doctor, ya no tengo vida. Yo tengo 300 carpetas, mi adjunto tiene 200, el otro tiene 180. Yo le decía, ¿y por qué están ustedes investigando? ¿Por qué no lo mandan a la Policía Nacional? La norma no dice que ustedes tengan que tener todas las investigaciones acá. Para eso está la policía. Y me decía, no confiamos en la Policía Nacional. Y ahí viene el problema. Yo les decía, ustedes no confían en la policía. La policía no confía en ustedes. El pueblo no confía en ustedes dos, estamos fregados. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, creo que el tema pasa por tener líderes en nuestras instituciones, porque las normas, mal que mal, están ahí. El problema somos nosotros. El problema somos nosotros. El día que un fiscal sea líder en su despacho
el día que un fiscal atraiga a su policía para investigar los temas, ese día la población va a tener una respuesta. Pero si nos vamos echando la culpa en cualquier problema, no, la policía tiene la culpa, el fiscal tiene la culpa, porque nos lavamos las manos cuando viene el problema, yo no tengo la culpa, ¿no? Es como un partido de fútbol, cuando pierde el entrenador es el culpable, cuando gana son los jugadores. Entonces, ahí viene el detalle. Esta coordinación es fundamental en la Policía Nacional y el Ministerio Público. Si no hay coordinación en el trabajo entre estas instituciones, nunca vamos a enfrentar exitosamente a la criminalidad en cualquiera de sus modalidades. Pero quiero regresar al principio. La prevención es fundamental. No se puede pretender enfrentar al crimen si no hay prevención. En nuestro país, ninguna política contra el crimen tiene un eje de prevención. No tenemos una estrategia de prevención. En los colegios, por ejemplo, ya no enseñan educación cívica. Es decir, los chicos saben sin conocer la constitución política del Estado. No conocen. No sé a quién se le ocurrió. Pero antes, desde el primer año de secundaria, desde el quinto año, nosotros salíamos conociendo de memoria la Constitución, la cantábamos como un himno nuestra Constitución política. Ahora ya los chicos no conocen la Constitución, menos los valores. Las familias están abandonadas. Y yo siempre lo digo, pues soy profesor universitario hace 30 años. ¿Qué estamos haciendo en la universidad? ¿Qué política de prevención tienen las universidades? ¿Acaso no nos hemos enredado en nuestros muros? ¿Acaso no tenemos facultades de Derecho, Sociología, Medicina, Psicología? ¿Por qué nuestros estudiantes, por ejemplo, en los últimos años, no salen a los pueblos jóvenes a explicarles a los niños, a las madres, cuáles son sus derechos? ¿Qué deben hacer frente, por ejemplo, a alguien que quiere captarlos para finalmente ser explotados sexualmente? ¿Cuáles son los peligros de consumir droga o traficar droga? ¿Por qué no salimos a las calles? El maestro Ortega y Gasset decía que la gran función, la gran finalidad de la universidad era la proyección social. Es lo que nos decía el maestro Ortega y Gasset. Yo no veo a universitarios los fines de semana en los pueblos jóvenes o en los colegios dando charlas. Eso es parte de la prevención. Entonces también nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que hacer un mea culpa. Si queremos enfrentar al crimen, no es un problema solamente de la policía y de la fiscalía. Es un problema de todos los medios de comunicación. ¿Ustedes han visto algún spot publicitario en estos programas famosos de Esto es Guerra y Combate, ¿no? O en esos programas de televisión, algún spot publicitario sobre la trata de personas, el tráfico de drogas, la ciberdelincuencia? No hacen nada. Entonces creo que tenemos un gran reto en el crimen organizado. La protección es fundamental, pero la protección, como dice el maestro Padilla, es la percepción. Ustedes salgan a la calle en Lima, paseense todo el día en Lima y no van a ver un solo patrullero. No van a ver un solo patrullero en la calle. ¿Alguien de ustedes ha visto un patrullero que ha venido acá? Ninguno. ¿O dos policías rondando? Tampoco. No hay. Entonces, obviamente, cuando uno pasa por la calle y ve un policía uniformado, se siente seguro, porque sabe que la policía está a tu costado. Caminas con seguridad. Pero si no hay policías. ¿Por qué no hay policías en la calle? El 44%, esta es una investigación del comercio, por si acaso, 44% de la flota de patrulleros está inservible. Inservible. No hay. Hemos abandonado a nuestra Policía Nacional. Nuestros comisarios ya no son los comisarios de antes, ¿no? Donde cada comisaría tenía una estrategia para atraer a la comunidad. Había los famosos clubes de los amigos de la policía. En épocas de verano, por ejemplo, las comisarías se encargaban de incentivar el deporte, ¿no?
hacían campeonatos de fulbito para niños adolescentes, los llevaban a la playa, los tenían ocupados a los niños, ¿no? Hacían un cuadrilátero en su comunidad y hacían, por ejemplo, el tema de las comunidades vecinales, que tenían contacto con su Policía Nacional. El policía era tu amigo. El policía ahora ya no hace eso, porque no tiene recursos. Lamentablemente no tiene recursos la policía. Porque no es cuestión de salir a las plazas públicas y hacer discursos bonitos. El crimen organizado y la delincuencia en general no se debate o no se combate en la plaza pública con discursos, se combate en la cancha. Tenían una policía técnica, tenían una policía especializada, con recursos económicos, logísticos. Y ni se diga del Ministerio Público del Poder Judicial. En este último presupuesto, no es por quejarnos, nos han reducido el 4% del presupuesto del año pasado, por ejemplo. Solamente para que tengan una idea. En Madre de Dios es la mata de la trata de personas en el país, porque ahí está la minería ilegal, narcotráfico, y eso trae dinero, y obviamente viene la trata y la explotación sexual. La mata. Tenemos una fiscalía de trata de personas especializada en Madre de Dios. Tenemos 2 fiscalías contra el crimen organizado en Madre de Dios. Tenemos 2 fiscalías de medio ambiente. ¿Saben cuántos policías tiene la unidad de investigación de trata de personas en Madre de Dios? 5. De los cuales uno está descansando y al otro general lo mandamos a hacer tránsito. ¿Ustedes creen que con 3 policías se va a combatir la trata de personas en Madre de Dios? Ese es un problema, porque no hay una estructura en la Policía Nacional. Las divisiones no dependen de acá. Acá tenemos la División General, por ejemplo, de Trata de Personas, que las unidades en provincias deberían depender de su unidad, pero no dependen de general de acá, dependen del jefe de la región. Entonces, el general de trata no sabe lo que pasa en otras partes porque no dependen de él. Entonces, justamente hay que cambiar, hay muchas cosas por hacer, pero la prevención para mí es fundamental. Y también darle a nuestra policía una logística necesaria, y con esto termino. Cuando era coordinador de la Fiscalía de Trata de Personas, presentaron el Plan Nacional contra la Trata. Porque en el Perú tenemos planes para todo, ¿eh? Tenemos el Plan Nacional contra la Trata, el Plan Nacional contra el tráfico de drogas, el Plan Nacional contra el crimen organizado, el Plan Nacional contra la corrupción de funcionarios. Y presentaron, con bombos y platillos, el Plan Nacional contra la Trata de Personas. Para su mala suerte me invitaron, porque cuando hice el comentario, estaban ahí todos los ministros, yo les dije, para lo único que va a servir este plan, que tiene como 200 páginas, con estudios estadísticos, estrategias, va a ser para colgarlo junto a mi diploma, porque no va a servir de nada. ¿Saben por qué? Porque en la última página, en el último renglón decía, la ejecución de este plan no irroga gastos al tesoro público. ¿Con quién lo vas a hacer? Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias por las 2 presentaciones. Bueno, han quedado sobre la mesa muchos temas para seguir conversando. A ver, yo quisiera proponerles algunos temas para ahondar en una segunda rueda de intervenciones. Yo quisiera empezar diciendo que, digamos, para intentar mirar el panorama más grande y tratar también de poner una especie de nota de optimismo, ¿no? Hace unos días, en un evento muy importante aquí en la universidad, este evento que llamamos Aula Magna, donde estuvimos discutiendo sobre los problemas de la democracia, de las instituciones en el país, decíamos pues que había un debilitamiento generalizado en todas las instituciones en el país, lamentablemente, ¿no? En todos los indicadores de calidad democrática notamos retrocesos en el Perú en los últimos años, e inesperadamente varios que intervinimos en estas discusiones llamábamos la atención sobre que inesperadamente algunas islas de resistencia y de autonomía institucional y de persecución de delitos había, y como decía, inesperadamente encontrábamos en el Poder Judicial y en el Ministerio Público todavía cierta voluntad de defender espacios de autonomía, de sacar adelante investigaciones, de hacer acusaciones y que, digamos,
a pesar de toda la debilidad institucional, era como un foco de esperanza para los ciudadanos y de que no todo era retrocesos y que no todas las batallas estaban perdidas, ¿no? Pero ciertamente, como hemos visto ahora, el panorama es bastante adverso y, digamos, los desafíos parecen rebasar nuestras capacidades de respuesta, ¿no? Como señalaba el profesor Padilla al inicio de su intervención, ¿no? Pero digamos, intentando seguir con esta nota un poquito más optimista y digamos, pero no solamente por eso, sino también de aprender de esta experiencia que en algunos aspectos es positiva, yo quisiera preguntarles a ambos, en aquellos casos donde se ha podido defender la autonomía institucional, avanzar en la investigación, la persecución de los delitos, ¿cuáles dirían ustedes que han sido las claves para que en medio de toda esta precariedad y estos problemas se puedan dar algunas experiencias valiosas, ¿no? de las que podamos aprender, ¿no? ¿Cómo así es que podemos remontar todas las circunstancias adversas y sacar adelante cosas y en qué medida eso se podría pues, generalizar, ¿no? Esa es una primera cosa que yo les propongo para una siguiente rueda. Hay luego una segunda parte, sobre todo para el doctor Chávez Cotrina, ya centrándonos en el Ministerio Público, en las fiscalías, ¿no? Hemos hablado mucho y con razón de los problemas institucionales de la Policía Nacional. Yo quisiera también llamar la atención del doctor Chávez, una reflexión sobre también qué problemas organizativos y qué problemas también ve él en la cultura institucional del Ministerio Público para perseguir los delitos, ¿no? Es decir, sabemos que el marco normativo es ambiguo y es problemático, ¿no? Pero también, y ha salido en la discusión, ¿no es cierto? Hay problemas también de liderazgo, problemas de formación, problemas de interpretación de las normas, ¿no? Digamos, o terminan siendo favorables a acusados o también llevan a que los acusados se quejen de que la fiscalía se extralimita en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Entonces quería pedirle especialmente una reflexión sobre eso. Luego, y dos puntitos más. Luego, ya nuevamente para ambos expositores, ¿cómo ven, pedirles más detalle sobre cómo ven el tema de la coordinación justamente entre el Ministerio Público y la policía, ¿no? Que es un tema que ha salido reiteradamente en la conversación? Sabemos que ha habido cambios legislativos recientes. Digamos, en medio de las discusiones sobre estos cambios legislativos se intentaron hacer algunas correcciones, algunos ajustes, y entonces, bueno, ese es el marco normativo que hay y la gran pregunta es, pues, ¿qué hacemos con él, no? ¿Y qué cabe esperar con respecto a él? ¿Y hasta qué punto el problema son las normas? ¿Y hasta qué punto está también en el liderazgo y en la voluntad de colaboración de las instituciones, ¿no? Porque tal vez no sea el problema esencialmente la norma, sino la ausencia de la coordinación entre el Ministerio Público y la policía, ¿no? O sea, quién se hace cargo, quién lidera, cómo se coordina, hasta dónde llega uno, hasta dónde llega el otro, ¿no? Y qué podemos hacer sobre eso. Y ya finalmente, un tema grande, sabemos que mejorar de manera sustancial la situación actual requeriría una gran voluntad política, un gran consenso político y social, que lamentablemente ahora claramente no tenemos. Pero bueno, en una democracia cada cierto tiempo hay renovación de autoridades, tenemos unas elecciones generales que están por venir, y si yo les pidiera, si ustedes tuvieran que proponer una agenda mínima para el próximo gobierno, si ustedes tuvieran que proponer una agenda básica, mínima, para los candidatos a la presidencia de la República, ¿qué es lo que ustedes sugerirían, ¿no? Dada la situación actual, ¿cuáles serían los 3, 4 puntos críticos importantes sobre los cuales el próximo gobierno debería hacer correcciones urgentes para intentar enderezar el rumbo y ser más eficaces en los próximos años, ¿no? Porque claramente la situación actual no es
no es muy favorable para hacer grandes cambios y desarrollar grandes iniciativas, ¿no? Y peor, las iniciativas que se implementan muchas veces van en sentido contrario a lo que muchas veces se quisiera, ¿no? Entonces quería también pedirles a ambos una reflexión al respecto. Entonces con eso les propongo iniciar una segunda rueda. Empezamos con el doctor Padilla. Claro, muchas gracias. Parto por lo último. A ver, creo yo que partimos por de qué medida o qué forma haría yo para recobrar el principal aspecto que como institución creo que ha perdido la Policía Nacional del Perú. Es la confianza en las personas. Y para eso tenemos que hacer un cambio generacional. ¿Y cómo lo hacemos? En primer término, hacer que ingresen los mejores valores de los colegios nacionales y particulares. ¿Y cómo se hace? Pues en primer término, yo lo que haría, tendría que reformular cada una de las escuelas de educación policial. Uno. Dos, lo que haría es prometer que va a haber, así como lo podría ser de las Fuerzas Armadas, pues diría, por escoger una, la escuela naval, la que te da la mejor preparación, que la escuela policial es la que te da una mejor preparación, pero especializada, es decir, prepararía con diferentes tipos de enfoque en investigación de crimen organizado, de trata de personas, es decir, para retomar un policía de investigación, si quieres retomar un policía especializado pues, en crímenes violentos, si quieres tomar un policía en tráfico de drogas, en fin, diferentes tipos de especializaciones que hay con posibilidad, además de poder seguir estudios superiores de especialidad con convenios en otros países. O sea, reformar claramente una academia de policía, es decir, no lo que hay ahorita, porque si lo que tienes ahorita no es atractivo para nadie. Entonces, en realidad, con miras a que tengas un policía diferente y ahí atraer a otras personas. Prometiendo qué cosa? Prometiendo permanencia en el cargo. Porque como lo ha dicho el doctor Chávez, él lo ha visto en su experiencia, yo he visto agentes antidrogas especializados en Estados Unidos acá en tránsito. ¿Y tú qué haces acá? Entonces, yo la verdad no creo que sea una simple negligencia, es deliberado, porque no se quiere que los mejores estén donde deben de estar. Por eso, así como los jueces o fiscales se les nombra un cargo, el policía también, si yo me he especializado en drogas, yo tengo que estar en la División Antinarcóticos del Perú. O sea, a mí no me puedes mandar a tránsito, por ejemplo. Tú me tienes que asegurar que yo voy a ir a esa división, ¿te das cuenta? No queda a disposición del comando, eso no puede ser, porque si no me balotea, pues. Entonces es lo que pasa como en trata, lo que fuera, o sea, ¿para qué me especializo? Y en ese sentido también tiene que haber una diferenciación salarial, porque el que da el pecho, que está en crímenes violentos y todo lo demás, debe ganar más que aquel que está viendo, con todo el perdón, que está viendo temas de tránsito, cualquier cosa menor, ¿no? ¿Qué otro aspecto? Eso en primer término, ¿no? El otro aspecto importante, ¿qué es? Yo haría algo, porque siempre se quejan que no hay plata para todo, menos para el Congreso, ¿no? Para el Congreso sí hay. Pero, ¿qué haría yo? Obras por impuesto. Yo lo que haría es reflotar, para lo que sea necesario, por ejemplo, el tema del parque automotor de la policía, pero más que el parque automotor, laboratorio de investigación criminal. Ustedes saben que estamos en el siglo XXI y ¿cuántos laboratorios de investigación criminal en el Perú? Uno. O sea, seamos hipócritas, pues. O sea, ¿nos interesa combatir el crimen? Entonces, empecemos por eso. O sea, en realidad, el próximo candidato presidencial debe comprometerse a hacerlo. Primero, ¿quieres combatir el crimen? Voluntad para hacerlo. Y eso parte porque hagas laboratorio de investigación criminal. Si no, ¿de qué te sirve? O sea, no vas a poder combatirlo. El otro aspecto que también es importante es que tiene que haber un perfil del policía, pero además tiene que haber un perfil del ministro del Interior. Cualquiera no puede ser ministro del Interior, o sea, como que cualquiera no puede ser tu ministro de Defensa. Tiene que haber un perfil del ministro del Interior. Y eso tiene que ser un compromiso de todos. ¿Por qué? Porque es súper importante el orden interno.
Sin orden interno estamos fregados todos. De nada sirve que trabaje, lo que fuera. Sin eso estamos fregados todos. Entonces, eso para mí, date cuenta, parte de un tema espectacular, que es la voluntad. Si no tienes voluntad, ya ahí te están diciendo que la corrupción te va a dominar, pues, porque ahí tú metes... Justicia y orden interno es fundamental en un país para dominar todo. ¿Por qué no hay grandes cambios a veces en el tema de justicia? Porque no conviene, pues. Porque si lo haces, pierdes el control. Igual también en tema de orden interno. Por eso es que tú ves estos cambios que criticamos nosotros, ¿no? Sí me preocupa algo, y con esto le doy el uso de la palabra a Jorge. Me preocupa que personas como él, que están hace varios años de experiencia, ya no sigan de acá a 15, 20 años, porque no es eterno. El tema de recambio no existe en la institución. Ese es el problema, porque... Y es lo mismo que pasa, lo que decía Martín, respecto a lo que tú ves, jueces que se están enfrentando todo. El problema es que no vas a ver que abunden en el Prado. Ese es el problema, o sea, porque cada vez tenemos más jueces o fiscales que lamentablemente yo siento que no tienen esa vocación, no tienen ese hambre contestatario y decir, oye, las cosas se hacen en un sentido democrático. Y eso creo que parte por un tema consensuado, que los controles sociales informales no están funcionando, ¿te das cuenta? O sea, no sé, creo que es un egoísmo y un tema individual. Creo que nadie juega en global, nadie siente que este país es nuestro y que la comunidad es nuestra. Cada uno siente que es mío, ¿te das cuenta? Y yo te atraso a ti y trazo al otro y cada uno siente lo mismo. Y ese es un tema en general, ¿no? O sea, y creo que con eso, con voluntad todo se puede llegar, o sea, pero si no hay eso, definitivamente estamos fregados, ¿no? Gracias. Gracias. Voy a partir por el tema de casa. Definitivamente el Ministerio Público también tiene que ser reestructurado. Definitivamente tenemos que cambiar nuestra ley orgánica, porque la ley orgánica es del año 81, tenemos nuevo Código Penal, nuevo Código Procesal Penal, Procesal Civil, y la ley orgánica no ha sido ni siquiera modificada. Tenemos nuevos retos. El Código Procesal Penal ha establecido nueva estructura. Ahora antes hablamos, por ejemplo, del fiscal en su despacho, ¿no? Y el fiscal en su despacho trabajaba con el juez homólogo. Por ejemplo, antes de la implementación del Código en Lima, teníamos 47 juzgados penales. Y al frente tenías 47 fiscales. Y tú trabajabas con tu homólogo. Tú eras fiscal de la primera y trabajabas con tu juez de la primera. Eso era el orden. Pero cambia la estructura y ahora tenemos las fiscalías corporativas. Una fiscalía corporativa tiene 5 despachos con 5 fiscales provinciales y sus adjuntos. Es otro. Y tiene un fiscal superior gestor, le llaman ahora. Al frente ya no tenemos el juez instructor, porque ahora el fiscal ve lo que es la investigación preparatoria. Entonces tenemos que reestructurar todo el Ministerio Público porque la realidad es otra. Y en consecuencia eso se hace a través de tener una nueva ley orgánica que lo está trabajando nuestra fiscal de la Nación y esperemos que el Congreso lo apruebe. Por ejemplo, uno de los grandes cambios que yo haría en el Ministerio Público es que el fiscal de la Nación no debe investigar. ¿El fiscal de la Nación no debe investigar? ¿El presidente de la Corte Suprema investiga? No. En cambio, en el Ministerio Público, el fiscal de la Nación es el representante, el líder político, gestor, administrador de todo el Ministerio Público, pero a su vez es el encargado de investigar lo que es el enriquecimiento ilícito, acusaciones constitucionales, el tema de los aforados. O sea, tiene despacho. Entonces, el fiscal de la Nación tiene que estar preocupado en su carga procesal y en dirigir a la institución. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es que ese despacho se convierta en una Fiscalía Suprema, ¿no es cierto? Y también debemos tener más Fiscalías Supremas. Debemos tener una Fiscalía Suprema en crimen organizado que establezca los criterios en general de todas las fiscalías que vemos crimen organizado, trata, drogas, crimen dicho, medio ambiente, a cargo de un fiscal supremo, ¿no? Que establezca criterios. Y obviamente el perfil es fundamental. El perfil es fundamental. Yo siempre he dicho,
Hay muchos fiscales que se creen fiscales solamente cuando van al cajero automático. Esa es la verdad. No tienen esa proactividad, ¿no? Y yo les digo, el fiscal tiene que ser otro fiscal. El fiscal tiene que ser un fiscal proactivo. El fiscal tiene que estar en su comisaría, en la de Pincris. Eso es fundamental. Ya deben olvidarse del fiscal gerente, ¿no? Que está en su mesa y hace su disposición y lo manda a la policía cuando lo tenía que mandar o lo va a mandar todo. Y también capacitarlos. Yo siempre les he dicho a los fiscales y a mis alumnos en la universidad, una investigación criminal es una investigación científica. Y toda investigación científica tiene sus parámetros, ¿no? Planteamiento del problema, hipótesis, variables. Y luego, o sea, que si las variables se corroboran la hipótesis, tienes tu tesis. Ustedes lean cualquier disposición de apertura de investigación preliminar y no van a encontrar una estructura de investigación. Narran los hechos, llévese a cabo tales diligencias, fecho devuélvase. No plantean hipótesis. Yo digo, si no te planteas una hipótesis, ¿qué investigas? ¿Qué corroboras? Entonces, necesitamos definitivamente preparar a los fiscales. Y para eso, obviamente, la Academia de la Magistratura tiene un rol fundamental. Yo soy profesor de la Academia de la Magistratura, conjuntamente con Badía. Y yo le he dicho en la reunión de profesores, la Academia de la Magistratura, lamentablemente, lo que hace son diplomados. Son diplomados. Es decir, los cursos de ascenso, el PROFA, son diplomados. Los mismos cursos, derecho penal, procesal penal, civil, procesal civil, constitucional, por ahí litigación oral, nada más. Llegó el tema. Pero eso lo dan en la universidad. Eso lo dan en el pregrado, en las maestrías. La academia tiene que tener otra visión. Tiene que preparar por separado. ¿Cuál es la función de un juez? ¿Cuál es la función de un fiscal? Tú no puedes darle los mismos cursos a un juez que a un fiscal. Tú no le vas a poner a repasar procesal 1, procesal 2 en la Academia de la Magistratura, cuando tú sabes que lo más importante para un juez, ¿cuál es? Argumentación jurídica, porque tiene que motivar sus sentencias. Entonces debería la Academia, pues, enfocarse en enseñarles a motivar. A los fiscales, enseñarles a imputar. No sabemos imputar. No sabemos encajar los hechos en los tipos penales, por ejemplo. ¿Cómo un fiscal pretende dirigir, conducir una investigación si no lleva un curso de criminalística? En ninguna universidad dan cursos de criminalística en derecho. No hay. A lo mucho criminología. En la Academia de la Magistratura tampoco. Por ejemplo, yo siempre le decía, les enseñan a los fiscales adjuntos, a los fiscales provinciales, cómo abordar la escena del delito, que es básico para un fiscal, porque se supone que dirige la investigación. No. Cómo abordar una investigación, cómo planificar, cómo tener una estrategia de investigación frente a determinados delitos. Porque no es lo mismo investigar drogas que investigar trata, que investigar robo o investigar un feminicidio. No es lo mismo. Son diferentes estrategias de investigación. Eso es lo que debemos preocuparnos, capacitarlos, especializarlos a los fiscales. Y es fundamental para ello que la Academia de la Magistratura pues tenga que renovar su currículum, sus sílabus, y tener a policías expertos, porque son los pesquisas, enseñarle a los fiscales cómo se investiga drogas, cómo se investiga, ¿no es cierto?, cómo se aborda una escena del delito. Pero la Academia de la Magistratura, todos son muy buenos magísteres, doctores, pero somos pues en derecho. Yo aprendí a investigar porque en la calle, en la cancha, ahí con la DINAN, yo tengo 30 años y siempre he sido fiscal antidrogas y en consecuencia siempre está vinculado a investigaciones, digamos, de crimen organizado. Entonces, necesitamos refundar el Ministerio Público y también la Academia de la Magistratura. Hay que tener mucho cuidado. Ya la Academia de la Magistratura no puede ser aquella academia que dé cursos que se repiten y se repiten y se repiten. Hay que cambiar el sílabo, definitivamente. Es otra realidad, ¿cierto? Gestión fiscal. Yo siempre digo a los fiscales, ser fiscal no es solamente sentarte en tu despacho, hay que saber gestionar el despacho, porque hasta la cantidad de lapiceros, el papel, todo ese tema es gestión. ¿Cuántos fiscales han recibido un curso de gestión pública, por ejemplo? Es fundamental.
¿no es cierto? Porque eso lo aplicas en la gestión del despacho, desde el provincial hasta el supremo. Algunos hemos hecho nuestro curso de gestión pública acá en la universidad, por cierto. ¿No es cierto? Entonces, y hay muchas universidades. Yo como coordinador nacional, por ejemplo, me preocupé mucho en esto y hicimos convenios con esta universidad católica, con la San Martín, la Pacífico, y estamos dándole curso de gestión, porque era mi preocupación, de gestión pública. Eso respecto al Ministerio Público. En el tema de coordinación con la policía, en crimen organizado nosotros tenemos una vasta experiencia de coordinación. Yo no me puedo quejar de la Policía Nacional en lo que es la lucha contra el crimen organizado, porque trabajamos de la mano con nuestra Policía Nacional. ¿Y por qué trabajamos con la mano contra la Policía Nacional? Porque para investigar crimen organizado se hacen uso de las técnicas especiales de investigación. Agente encubierto, operaciones encubiertas, remesas controladas, el óbice y las famosas interceptaciones telefónicas, sin dejar de lado la colaboración eficaz, que no es una técnica, por cierto. ¿Quién lleva a cabo las técnicas? El fiscal no hace técnicas de investigación, eso lo hace el hombre de inteligencia. Y entonces el fiscal le encarga todas esas técnicas para que a través de las técnicas acopien evidencias. Y ahí viene las coordinaciones con los fiscales. Nosotros trabajamos todos los días con los fiscales y los policías en el despacho. Por eso es que los casos de crimen organizado llegan a buen puerto en lo que es la FECOR. Se han desarticulado el Tren de Aragua, por ejemplo, que era una organización criminal que tuvimos el grave problema en los años anteriores. El Tren de Aragua ya no existe, por decirlo como existía en las épocas. Ha retrocedido el Tren de Aragua. El Tren de Aragua ha sido a Chile. Lo que queda son algunos delincuentes que por atemorizar a la víctima se hacen pasar por el Tren de Aragua, pero los grandes líderes del Tren de Aragua están presos. Y nosotros han tenido que ir. ¿Por qué? Porque la policía, conjuntamente con la fiscalía, les dio duros golpes el año pasado y este año. Entonces han tenido que retroceder. Ya están en Estados Unidos. Esa experiencia, por ejemplo, teníamos que llevarlas a otros campos. Ahora, nuestra Fiscalía de la Nación nos ha encargado del tema de las bandas. En menos de 24 horas se ha rescatado a un empresario el día antes de ayer, por ejemplo, por un trabajo coordinado con nuestra policía y la Fiscalía de Crimen. Porque el gran problema no son las normas, que ya tenemos normas tan contradictorias. El gran problema es la falta de coordinación, la falta de química entre la policía y el Ministerio Público. Eso es lo que tenemos que entender. Y eso es un tema de liderazgo. Yo siempre he dicho, los líderes tienen que guiar, porque si entre los líderes están peleados, si el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Cajamarca se pelea con el general, el resto ya ni se diga, ¿no es cierto? Ya ni se quieren ni hablar. Entonces hay que tener ese liderazgo para atraer, para juntar, para aunar esfuerzos en bien de la sociedad y no estar peleándonos entre nosotros, porque eso lo único que sirve es para que los delincuentes hagan fiesta y digan, déjalo que se peleen los fiscales y policías, mientras nosotros seguimos extorsionando, robando o violando a las víctimas. Entonces, es importante. Y en el tema de alternativas, y con esto termino, yo sí creo que lo que el próximo gobierno tiene que hacer, y eso es urgente, es restituir la Policía de Investigaciones del Perú. Ese es fundamental. Hay que reabrir nuestra Policía de Investigaciones, justamente porque en esa policía especializarlos en drogas, en extorsiones, en secuestros, pero que sean especializados, que ellos se conviertan, digamos, en los futuros detectives, para evitar esta distorsión que hay en la Policía Nacional, que lamentablemente es. Y otra de las alternativas es decirle pues que se tienen que unificar todas las normas legales que ha dado este gobierno, que no sirven para nada más que para favorecer a los criminales. Eso es fundamental. Y la otra alternativa es, por favor, piensen bien antes de votar. Muchas gracias. Bueno, creo que ha estado súper interesante esta conversación, esta mesa, y bueno, les agradecemos la atención y hacemos un pequeño intermedio antes de la siguiente. Muchas gracias.